¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conectado y estamos junto a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José Luis? Mucho gusto en saludarlos, Julio. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias por acudir a esta invitación en la que queremos conversar sobre las implicancias de el acuerdo de Escazú, que Chile no lo ha suscrito aún, pero que sí, entiendo, ha entrado en vigencia para los países que previamente lo han firmado. ¿Cuál es la relevancia de hacerse parte de este acuerdo, considerando que además Chile es uno de los países que se ve más expuesto, si se quiere, a las consecuencias del cambio climático sin ser un gran emisor? Pues mira, el acuerdo de Escazú es una suma de voluntades que arrancó en la reunión de Río+20, en donde Chile fue uno de los grandes promotores de tratar de contar con un instrumento jurídicamente vinculante que le diera fortalecimiento a un acuerdo que se había tomado justamente 20 años antes en el marco de la Declaración de Río, en donde aparecía el principio 10, que señalaba que el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, los llamados derechos de acceso, era la mejor forma de poder resolver algunos problemas ambientales. Esa declaración corrió y permitió que se negociara entre 2012 y 2018 este acuerdo vinculante, que hoy sabemos que es un acuerdo vinculante, en ese momento no lo sabíamos, que ya ha sido ratificado por 24 países en la región de América Latina y que cuenta con 12 ratificaciones. Estos países ratificantes son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Evidentemente está faltando ahí Chile, que por razones de coyuntura no lo firmó en su momento, tenía una disputa abierta con Bolivia y se pensó que Escazú podía fragilizar, digamos, la gestión pública, pero no perdemos la esperanza de que haya un cambio de voluntades y de que se vean las ventajas de participar. ¿Cuáles son esas ventajas, Julio? Escazú se construye sobre la base de la experiencia latinoamericana en materia de fortalecimiento de estos tres derechos de acceso: información, participación y justicia. Y tomó lo mejor de la experiencia latinoamericana y por lo tanto la participación en Escazú no se da porque no haya fundamentos o bases en cada uno de los países, sino porque esos fundamentos y bases pueden ser mejorados y pueden ser mejorados de común acuerdo. Y si se hace de común acuerdo, es una forma en donde tú estás protegiendo simultáneamente la capacidad de gestionar tu medio ambiente junto con tu competitividad económica, porque vas a la par. Estás protegiendo las dos fases al mismo tiempo y tiene una especie de efecto club o de efecto gimnasio en donde los avances de uno van motivando los avances del siguiente. Ejemplo muy sencillo. México y Chile tienen ambos un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Esto se puso en vigor en ambos países porque ambos suscribieron tratados de libre comercio y sus socios comerciales tenían un instrumento semejante, un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que ha sido tremendamente beneficioso para el conocimiento por parte de la sociedad de los riesgos ambientales a los que pueden estar expuestos, sea por contaminación de aire, de suelo o de agua. Este mismo instrumento sería de gran importancia para la gestión del medio ambiente y la protección de la salud y de las comunidades en el resto de los países ratificantes. Entonces, tener el ejemplo de uno motiva a los otros y les muestra la viabilidad de mejorar el marco regulatorio. Entonces, tiene un efecto muy positivo el pertenecer al Acuerdo de Escazú, en el sentido de que se genera un impulso a la mejoría compartido. Escazú, en el fondo, es un acuerdo de cooperación para el fortalecimiento de los marcos regulatorios. Ahí tal vez, si hubiera mayor consecuencia probablemente de las autoridades chilenas,
más allá del conflicto que pudo haber con Bolivia, se pudieran encontrar las vías de solución, o bien de cómo justamente generar esto que señala usted de una mayor colaboración, en la que si hay algo que resolver con el país boliviano, bueno, pues bien, se pueda resolver, pero que eso no impida a lo mejor generar todos estos beneficios y estas posibilidades de mejora con todos los otros países de la región. Por supuesto, y por cierto, vale la pena aclararlo, las disposiciones que contiene Escazú respecto de conflictos internacionales son disposiciones absolutamente estandarizadas y que tanto Chile como Bolivia y la mayor parte de los países de América Latina han ido adoptando conforme se han ido adoptando los varios tratados internacionales. Por ejemplo, esta cláusula de solución de controversias es idéntica a la que existe en el marco de la Convención de Cambio Climático. Entonces, ahí no hay ninguna novedad. Claro. Ahora, en cuanto usted hablaba, por ejemplo, de derechos ambientales, de participación, considerando que Chile es uno de los países donde probablemente el conflicto que hay social, donde se han generado, por ejemplo, muchas comunidades que pretenden un parque en tal lugar, o aquellas otras que no quieren una termoeléctrica, o otras que luchan por el acceso al agua, aquí también se generan muchas posibilidades también de participación, donde se entregan ciertas garantías a otro nivel para que justamente las personas puedan tener tal vez una sensación de mayor tranquilidad respecto de cómo se está actuando. Sí, Chile no está desnudo en ese sentido, tiene su Consejo de Transparencia, tiene sus tribunales ambientales, tiene su ley de bases generales del medio ambiente, por supuesto que tiene condiciones para poder dar respuesta a ese tipo de inquietudes sociales. En el caso de Chile, tú lo mencionas, es la expansión de ciertos proyectos, es el estrés hídrico al que está siendo sujeto Chile por efectos del cambio climático. Otros países tienen otros límites ambientales que están siendo tocados. Por ejemplo, el tema de la deforestación en otros países como México, como Colombia, como Brasil, la minería que tiene serios problemas con muchas comunidades en muchos países de nuestra región. Está el tema más grave para América Latina, que afortunadamente no es el caso de Chile, en donde los defensores del medio ambiente son víctimas mortales. Y en general América Latina se ha convertido en el continente más letal para los defensores ambientales, con 3/4 partes de las muertes registradas a nivel global. Entonces, Escazú lo que persigue es justamente tratar de garantizar que las condiciones en que se generan tanto los proyectos de desarrollo, por un lado, como la defensa de la naturaleza, sea libre de violencia, sea en las mejores condiciones posibles, sea con pleno conocimiento de la información. Escazú es el primer tratado, y esto lo diferencia de su pariente cercano, Aarhus, en donde se hace explícita la relación entre medio ambiente y el adecuado ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre derechos humanos y medio ambiente. Uno habilita la posibilidad de que se ejerzan los derechos humanos. Y en ese sentido, Escazú, diría yo, que está en la frontera de la modernidad regulatoria. Se me adelantó un poco, José Luis, porque justo quería preguntarle sobre el tema justamente de los casos en los que se deriva o se cae lamentablemente en la violencia. Bueno, hay un caso ahora para comentar que Chile no está exento de aquello, porque hace el día domingo pasado se encontró justamente a una activista por el medio ambiente, a Javiera Rojas, fallecida, atada de pies y manos. Es algo que la justicia chilena está investigando, pero que tal vez no deja a Chile exento de aquello que usted señalaba, de que Latinoamérica parece ser un país sumamente peligroso, o no un país, digamos, es la región más peligrosa para quienes justamente trabajan por defender el medio ambiente. Así es, y digamos, América Latina no es ya un continente vacío, eso es parte de una narrativa que tiene que ir cambiando. No podemos seguir infringiendo los límites ambientales indefinidamente.
en la persecución de un estilo de desarrollo, de un cierto entendimiento del desarrollo. Ese desarrollo tiene que ser mucho más compatible con los intereses también locales de las comunidades, de las personas y de límites ambientales. Desafortunadamente, a nivel global, solamente tenemos acordado como límite ambiental el del calentamiento global. Deberíamos de tener mucho mayor conciencia y claridad respecto de cuáles son los otros límites ambientales. En ausencia de esas cuantificaciones, solamente tenemos la posibilidad de moderar la expansión de ciertos proyectos productivos o de ciertas transformaciones o agotamientos de la naturaleza a través de la discusión ordenada, en paz, con seguridad, con respeto a los derechos, para evitar esa ulterior destrucción de la naturaleza. Eso es lo que trata de cautelar Escazú. Y tiene que haber una moderación que no solamente depende de la ilustración de las decisiones de gobierno. No basta lo que Octavio Paz definía como el logro filantrópico. Tenemos que tener también una sociedad habilitada, capaz de participar, capaz de responder, que dé un equilibrio a las decisiones de política de desarrollo, de política productiva y del estilo de desarrollo que se quiere tener. Están estos conflictos que ya son evidentes, el de la deforestación, el del agua, el de las mineras, etc. Pero tenemos en ciernes digamos, el uso de otros recursos naturales que están empezando a mostrar también síntomas de saturación. Y te pongo un par de ejemplos para que se entienda mejor. Uno es la calidad del aire en las ciudades, por supuesto. El otro es la capacidad de absorción de la atmósfera de los gases de efecto invernadero, que ilustran el caso de otra frontera ambiental que estamos empezando a tocar. Entonces, cuanto más informada esté la sociedad, cuanto más oportuna sea la participación, cuanto más efectivos y rápidos sean los mecanismos de remediación, será una discusión y una forma de usar esos recursos naturales mejor. Justamente sobre los límites de la naturaleza es algo que queremos seguir conversando, es algo que queremos profundizar junto a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, pero vamos a hacer una pausa en Senado Conecta y al regreso seguimos con más. Ya estamos de regreso en Senado Conecta junto a José Luis Samaniego, con quien hablábamos sobre los límites de la naturaleza. No solo está el tema del calentamiento global, hablaba usted de las emisiones, la escasez hídrica, pero podríamos decir que Chile tiene muchas causas a propósito de que tiene, por ejemplo, el 82% de los glaciares de la región. También de que hay otras industrias que generan mucha riqueza, como por ejemplo las salmoneras, que están ubicadas en zonas, algunas de ellas prístinas, y también se están tratando de tener algunos proyectos ahí. También tiene Chile, tal vez podríamos decir, una responsabilidad con el mundo al considerar la ubicación que tiene y la riqueza que tiene desde este punto de vista. Bueno, ciertamente es parte de los patrimonios que, conforme va pasando el tiempo, se van valorizando cada vez más. El hecho de que Chile tenga una parte de naturaleza prístina ahora es más evidente como una riqueza que antes. Antes era más lógico preguntarte, bueno, ¿por qué no estoy explotando esto? Ahora es parte de un activo natural que se convierte en un atractivo para el mundo. Entonces, en lugar tal vez de poner una fundidora de aluminio, por decirlo así, en un cauce de agua en el sur de Chile, o generar electricidad con esos recursos hídricos, ahora tal vez Chile se puede beneficiar tanto o más con, por ejemplo, turismo de naturaleza, porque va siendo uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede ofrecer una naturaleza tan prístina como esta, y empieza a cobrar valor. Y por cierto, hablando de esto de cobrar valor, hay que reconocer que en la economía se hacen cuentas a veces demasiado selectivas o sesgadas. Entonces, en el afán de producir una ganancia, se pueden estar
obviando o no considerando daños a la salud, daños a la naturaleza que deberían de ser contabilizados. En parte, Escazú revela esos costos y hace necesario tomarlos en cuenta. Entonces, si por ejemplo con las salmoneras, que tienen una parte donde las cuentas se hacen muy claramente, pero otra donde la contaminación, donde el desplazamiento de especies, donde el impedimento para hacer otras actividades alternativas no se ha tomado en cuenta, se tiene que tomar en cuenta. Entonces Escazú vuelve visibles costos que de otra manera permanecen ocultos. Parece que hay otra dimensión también importante, muy particular de Chile, un país muy abierto, en donde, por ejemplo, conforme se van tomando acuerdos internacionales para el movimiento internacional de residuos peligrosos, para el movimiento de sustancias tóxicas, para el comercio de orgánicos persistentes, y estoy hablando aquí de convenciones internacionales, Minamata también, para el mercurio, de las cuales Chile se va haciendo parte, es muy importante tener un mecanismo de difusión de información y de participación en la toma de decisiones muy vigoroso, porque en ese comercio internacional de este tipo de sustancias se corren riesgos también. Entonces tienes por un lado el patrimonio natural, cuyos costos no son totalmente revelados hasta que no permites la participación social, y los costos sociales de actividades económicas de las cuales Chile forma parte, que también tienen que ser, cuyos costos plenos en salud o naturaleza tienen que ser revelados. Y esto se da a través de la combinación del diálogo entre sociedad y estados que propicia Escazú justamente. José Luis, llevándolo a un campo, podríamos decir, más global, hay espacio para ir por más pensando en que, por ejemplo, los acuerdos anteriores respecto de detener el calentamiento global, que lo decíamos, tal vez se pudieran crear este tipo de acuerdos respecto de otros temas tal vez más específicos, pero se ha apuntado al calentamiento global y las metas no se han cumplido desde ese punto de vista. Queda tal vez avanzar en mayor solidaridad, no solo entre los países de una región, sino que también a nivel global, en el entendido de que muchas veces se generan acuerdos que tienen posibilidades de cumplirse en algunos países, pero hay otros que tienen más dificultades. Sí, sin duda, hemos visto cómo se han fortalecido las acciones legales para tratar de obligar a los países para que cumplan con sus obligaciones asumidas frente al Acuerdo de París, frente a la Convención Marco de Cambio Climático. Lo hemos visto en los casos de ciudades europeas, de países europeos. Hemos visto incluso acciones mucho más puntuales, como lo que sucedió en Exxon con su directiva. Y yo creo que no deberíamos de descartar un fortalecimiento en el frente jurídico respecto de la solicitud de las sociedades de hacer cumplir a las autoridades nacionales con las obligaciones asumidas frente a las convenciones internacionales. Eso es algo que más bien habría que irse acostumbrando a que va a continuar pasando. Y hay otra cosa en donde posiblemente un acuerdo como el de Escazú te permitiría avanzar más rápidamente y de una manera más armonizada, que sería, por ejemplo, en el pilar del acceso a la información y los etiquetados. Chile fue uno de los pioneros, por ejemplo, en etiquetar alimentos como en grasas, altos en azúcares, altos, etcétera, etcétera. Ese es un terreno que está en pleno desarrollo en América Latina. Al mismo tiempo, Chile todavía no etiqueta algunas cosas, como por ejemplo la vivienda. En otros países se etiqueta la eficiencia energética de los automóviles. Entonces, en este ejercicio colectivo de una actitud proactiva de generar información para el público, que mejore su calidad de vida, que mejore sus opciones económicas, que incluso mejora las opciones tecnológicas en el ámbito de la producción, sería, por ejemplo, la armonización en materia de etiquetados en todos los campos donde América Latina se ha ido fortaleciendo. Unos serán en alimentos, otros serán en vivienda, otros serán en electrodomésticos, otros serán en vehículos. La acción colectiva permitiría que hubiera esta armonización en la forma de generar información para la sociedad, que tendría ventajas en todos los ámbitos. ¿Sí?
Es parte de las ventajas de pertenecer a un club como el de Escazú. Además, pensando en que, por ejemplo, la vivienda en Chile se podría ahorrar tanto si tuviera alguna norma en cuanto a gas, por calefacción, por ejemplo, en electricidad o en agua, que es otro de los temas también. Está el tema de la electromovilidad, porque hay países que han suscrito, por ejemplo, terminar con el auto de combustión interna, y en Chile uno ve que, por ejemplo, los vehículos eléctricos son carísimos, a lo mejor se pudiera generar algún tipo de incentivo justamente para adquirir aquellos vehículos y además contar con una red de carga mucho más importante, es decir, que fuera de cierta forma conveniente tener un auto eléctrico y además hacerlo posible. Bueno, ahí nos estamos metiendo en otro campo. Ahí, digamos, sería Escazú o los derechos de acceso operarían en la medida en que tú puedas verificar que el compromiso se mantiene. Ahora, hay formas y formas de mantener el compromiso y ahí entramos en otro campo que vale la pena tocar, aunque sea brevemente, porque yo creo que para el caso de América Latina es muy importante. Como bien tú dices, los autos eléctricos son carísimos. Si hay un subsidio de la población para la adquisición de esos autos carísimos, por la estructura de ingreso de América Latina, acabaría en el porcentaje más chiquitito de la distribución del ingreso y por lo tanto sería un subsidio muy regresivo que podrían aprovechar prácticamente los más ricos de nuestras sociedades. Pero si tú permitieras no solamente que hubiera autos nuevos, sino la reconversión de los viejos autos de combustión interna a vehículos eléctricos, ahí le estarías facilitando el acceso a una porción mucho mayor de la población a el vehículo eléctrico. Pero eso depende de que la regulación te lo permita y de que haya una regulación armonizada, preferentemente en América Latina, de modo que haya escala para ese mercado de reconversión de vehículos. Podría aplicar no solamente al vehículo particular, que ya de por sí usa solo el 30% de la población si nos atenemos a los números de América Latina, pero que sería también altamente beneficioso para los sistemas de transporte público, de modo que no tuvieras que comprar todos los vehículos nuevos, sino que los pudieras reconvertir a eléctricos. Y ahí ya no sería una ventaja solo para los países que tienen industria automotriz como México, Brasil y en parte Argentina, que tiene la industria de autopartes. Eso podría hacerlo casi cualquier país de América Latina a través de sus sistemas de talleres y de un mecanismo de certificación adecuado. Ahí podrías tener un impulso a la electrificación que permitiría verificar que los gobiernos realmente cumplan con ese compromiso asumido, pero de una manera mucho más barata, más inclusiva, menos dependiente de importaciones y, por supuesto, en mucho menor huella ambiental. Claro, porque yo se lo preguntaba principalmente porque el transporte, después de la generación de energía en Chile, es el que mayor emisiones tiene. Y también, claro, hay un desafío porque hay una meta de retirar las centrales, por ejemplo, a carbón en nuestro país, pero se hace difícil. De hecho, muchos creen que a pesar de que existe un compromiso, va a ser complejo poder retirar las centrales a carbón, en el entendido de que tienen un funcionamiento constante. Hay otras que tienen otras energías, por ejemplo la eólica o la solar, pero que no tienen, digamos, una generación constante de energía. Entonces, ahí también influye lo que usted señalaba, de que si va a haber un compromiso, es importante que este se cumpla, y ahí también se genera, ¿no es cierto?, una mayor idea de que la gente va a poder exigir aquello. José Luis, nosotros queremos agradecerle por esta conversación en la que hemos relevado la importancia del acuerdo de Escazú en tiempos donde además es importante hablar de esto, considerando de que hay líderes, o han habido líderes mundiales como Trump en Estados Unidos o el propio Bolsonaro en Brasil, que han llegado a desconocer esto del cambio climático. En Chile también hay una discusión respecto de una candidatura presidencial u otra, donde justamente no se ve un avance en tema medioambiental en una de ellas, y es importante que lo vayamos viendo y considerando, sobre todo en un país donde se puede ver justamente muy afectado con las consecuencias del cambio climático. Nosotros nos ha dado mucho gusto ver que justamente en esta coyuntura de Chile,
en donde se está en el camino hacia una elección presidencial. Ha habido muchos compromisos por parte de muchos en favor del Acuerdo de Escazú, y creemos que ha ido ganando terreno en la sociedad chilena, y creemos que la participación eventual de Chile en el Acuerdo de Escazú va a ser beneficiosa no solo para Chile, sino para el conjunto de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, José Luis, que esté muy bien. Bueno. Nosotros queremos invitarlos a que tanto este programa como los anteriores que hemos tenido en Senado Conecta puedan volver a revisarlos en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, y además a que estén atentos a las redes sociales del Senado para más novedades sobre nuestro programa. Gracias por su compañía.